Hola, hola. Ya nuevamente por aquí. Bueno, sí, ya averigüé, ya fue Arrio, Un arriano. Arrio de Alejandría. Él fue un obispo arriano Como obispo, claro, sí, un obispo de Alejandría, ¿no? Y entonces había buena intención, ¿no? Había una buena intención en relación a la pregunta, ¿quién era ese Jesús? ¿No? ya. No, entonces, prácticamente, y como Arrio era una sede de la iglesia muy importante, como como la de Roma, no sé si Damasco también. No, eran cuatro sedes muy importantes de la iglesia y Alejandría era una de las principales. Entonces ahí estaba Arrio. Entonces su postura fue de que Jesús no era Dios, ¿no? Aquí dice concilio, por eso se convocó el concilio de Nicea, dice que fue en el año 325 por iniciativa del emperador Constantino I. El emperador Constantino, ante esta controversia en relación a la persona de Jesús, si era Dios o no era Dios, ¿no? Constantino estaba muy preocupado, pero preocupado no como hombre de fe, sino como político, ¿no? Porque él optó proteger, digamos, la religión cristiana como, como religión para promover la unidad del imperio, ¿no? Porque en esa época la religión era un medio que promovía la unidad de un reino, de un imperio. Entonces, por eso que lo convocó, ¿no? En la ciudad de Nicea, Asia Menor, él reunió a los obispos y de ese momento, ¿no? Un concilio, el primer concilio ecuménico, o sea, universal, de la cristiandad, ¿no? Y dice, su propósito principal fue resolver la controversia sobre la divinidad de Jesús, sea si Jesús era Dios, sí o no, ¿no? Condenar las doctrinas de Arrio, que negaban su plena divinidad, y establecer un credo unificado, un credo para todos los cristianos de entonces, conocido como el credo niceno. Curiosamente, yo tengo un libro sobre los credos de la Micenos. iglesia. Sí, pero el concilio niceno, el credo niceno, ahí nomás. Ya. ¿No? Entonces, y aparte otros temas más que abordó ese concilio de Nicea sobre la fecha de la Pascua, cuándo celebrar la Pascua, y también se sentaron las bases para la relación entre la Iglesia y el Estado, no, o sea, relaciones entre la Iglesia y el imperio, ¿no? Como Estado, ¿no? Entonces fueron los temas, pero sobre todo sobre la controversia en relación a Jesús, si era Dios o no era Dios. Arrio decía que no era Dios. Pero esto estaba mezclado también muchas posturas tomaba como herramienta la filosofía entonces, ¿no? Y bueno, finalmente Arrio fue declarado que su Hereje. doctrina no participaba la unidad de la iglesia y fue declarado herejía, el arrianismo fue declarado como herejía, pero curiosamente la doctrina de Arrio ha perdurado hasta mucho tiempo avanzado después que el Imperio Romano de Occidente
desapareció con la llegada de los visigodos en España, ¿no? Ujú. Los visigodos eran un pueblo que empezó a dominar la península Iberia, ¿no? Entonces, estuvo buen tiempo ahí. Todos los reyes visigodos eran arrianos. Y no sé si en Francia en cierta medida también estaban los arrianos. Creo que también parte de Alemania. Sí, era una postura, el arrianismo fue una postura bastante fuerte. Por eso que el primer concilio lo abordó, al punto de que este, la, mm, los cristianos se iban a dividir en dos grupos, ¿no? En el sentido de que algún grupo que creían que Jesús era Dios y otro grupo que no creían que Jesús sea Dios. Por parte de Pero los el arrianismo, arrianos. los arrianos, sí, O sea, estaban los pero arrianos. seguramente estás informado también, o quizás en esa obra que citas, menciona los detalles, por qué o en qué se fundamentaba, en qué se basaba los arrianos o aquel obispo para afirmar contundentemente que no tenía procedencia divina, pues, ¿no? O no era un Ah, ser bueno, sí, divino. para eso hay libros, sí, hay libros que, que explican sobre eso, ¿no? Pero lo lamentable es que no tengo tiempo para investigar. Claro, Eso, claro. como te digo, eso se lleva a nosotros, nos informaron como estudio general, porque esos temas ya se estudian más probablemente en teología, y yo, mi carrera de filosofía, y no es teología, ¿no? Ujú, claro, Entonces, claro. yo, por ejemplo, aquí tengo un libro, Los primitivos credos cristianos, o sea, de los primeros concilios de la iglesia. Ahí debe estar, en este libro, debe estar ahí explicado, ¿no? El problema es que en este momento no tengo tiempo para eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese fue, ese fue el primer problema que la iglesia la iglesia en conjunto, ¿no? De entonces tuvo Adoptar, que, que, que afrontar, que afrontar afrontar. y adoptar la divinidad. Claro, porque en parte también estaba pues, si había esta división, este, estaba en peligro también el, pro- la preocupación de Constantino de que bajo una religión mantener la unidad, ¿no? Por eso que lo convocó. Pero voy a ver si puedo ojear a ver unas páginas de este libro, vamos a ver. Este libro lo compré reciente, ¿no? Y entonces no me ha dado tiempo para leerlo, vamos a ver. Sí, pues hay un capítulo que trata, dos capítulos, que trata del Concilio de Nicea y del credo de Nicea. Hay dos capítulos que trata este libro, ¿no? Pero tener que tomarme el tiempo para leerlo, Claro, claro, sí, ¿no? obviamente, obviamente. ¿Ya? Entonces, eso está documentado ya. Ese tema de Sí, se pero aún así, luego se celebra otro concilio, el primer concilio de Constantinopla. De la ciudad de Constantinopla se celebró otro concilio para zanjar de una vez la postura de la divinidad de la persona de Jesús, Ujú, ¿no? Entonces, ahí justamente se establece firmemente de que Jesús tiene dos naturalezas, o sea, es una sola persona, pero dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, o sea, que era Dios y hombre en verdad, ¿no? ujú. Y
Ese por un lado se establece firmemente las dos naturalezas de Hasta Jesús. ahora esa es la concepción clara, pues, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Claro, y lo compartimos con todos los cristianos, e incluso la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Católica griega, o la llamada, o los llamados ortodoxos, que Octo- Jesús es, hablamos del Padre y hablamos del Hijo, que ambos tienen la misma, son consustanciales, que Jesús es Dios y hombre en verdad, quien murió en la cruz fue Jesús fue Jesús en cuanto hombre, pero Sí, no en cuanto a Dios, ya. ¿no? Entonces, justamente esa era la dificultad que tenía en parte Arrio, de que si para la salvación tenía que haber muerto en la cruz la persona en sí misma. O sea, porque él solamente abogaba que Jesús tenía solamente una sola naturaleza, ¿no? Y Ujú, es más, hay algo más extraño. O sea, es un poco como que hoy día hablan los testigos de Jehová de que ya. el arcángel Miguel es el Hijo de Dios. El arcángel Miguel, que es el Hijo de Dios, que es ese Hijo de Dios que finalmente se encarnó en el vientre de María, ¿no? Ujú, Más o menos es así. No, no exactamente, no te digo, pero más o menos es así. Pero como te digo, Arrio tenía todo un trasfondo filosófico, porque el lema era la filosofía, era la herramienta para hacer teología. Entonces aquí estamos hablando de los inicios del quehacer teológico con la cristología. Pero no solamente luego de Arrio, habían otros obispos más, sacerdotes más, que, que repensaban, o pensaban, mejor dicho, en la persona de Jesús, al punto de que había uno influenciado por el neoplatonismo, una corriente filosófica. El neoplatonismo fue elaborado por un filósofo llamado Plotino, ¿no? ujú, Que era muy radical en cuanto a que pensaba de que nosotros que el alma nuestra estaba encarcelada en el cuerpo, que el cuerpo era malo, ¿no? Entonces, si el cuerpo era malo, el cuerpo era la cárcel del alma, como se dice, ¿no? ujú. Imposible, ¿no? No sé qué obispo vino después, no recuerdo el nombre, imposible de que el Hijo de Dios, siendo Dios o siendo divino, de origen divino, se encarne se encarne en un cuerpo, porque el cuerpo es la contaminación, ¿no? Como se dice, la negación de lo divino, Walter, y esa al es una de punto las de, razones, esa es una de las razones por qué, eh, bueno, como dices, se ha mantenido hasta ahora, bueno, se han mantenido mira, sí, ambas al se han punto de mantenido que, hasta mira, ahora, sí, claro, y esa postura de que el alma de que el cuerpo es la cárcel del alma, y que al cuerpo hay que dominarlo, porque Arrio, Plotino, mejor dicho, hasta no permitió hacerse un retrato, porque eso tenía justamente eso. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos un retrato si el cuerpo es malo? No, más bien debemos de liberarnos del cuerpo para salvar nuestra alma. Y esa fue un poco la postura que ha durado mucho en la Edad Media incluso. Por ejemplo, ¿por qué tantos como Rosa de Lima hacían mortificaciones? Entonces, en el fondo, este concepto ha ya. ido perdurando, la idea de que el cuerpo es malo, ¿no? Y que hay que salvar el espíritu, el alma, Y mejor esa es la dicho, ¿no? razón por qué ciertos monjes o en ciertas ocasiones se flagelan. Sí, pues, sí, claro, porque el cuerpo es malo. Ajá.
Esa Mm, idea ya, ya. neoplatónica ha perdurado hasta mucho tiempo, ahora ya no, pues ahora ya una teología actualizada ya pues, y no influenciada por el neoplatonismo, no tiene esa concepción de que el cuerpo, el cuerpo es malo, ¿no? De Ujú, que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Entonces eso ya, una teología sin esa influencia neoplatónica ya es otra cosa, una cosa diferente, ¿no? Entonces, al punto de que la creación era mala, ha influenciado incluso en el daño de la ecología, en el daño de la naturaleza. La naturaleza es mala, ¿no? Entonces, este, ya ha hecho mucho daño, eso sí. Pero ha habido otros, después de Arrio, han habido otros más, como por ejemplo negaban, si el cuerpo es malo, entonces es el hijo, siendo este supuesto arcángel Miguel, ¿no? O el hijo siendo divino, imposible que se haya hecho hombre. Más bien lo que vimos fue una, como especie de una proyección de pantalla, algo así, ujú. como un fantasma, algo así. Ya. Que lo que vio realmente los apóstoles fue una proyección, nada más, como un fantasma. Este, Era la herejía de el docetismo, claro, el docetismo, era la herejía, no sé quién sostuvo el docetismo, Ujú, ¿no? Que lo que vimos realmente no era Jesús, ¿no? Sino era como un fantasma, una proyección, ¿no? Así tridimensional, no sé, así tipo Viaje a las estrellas, algo así cuando se aparece, se aparece cuando se pone una máquina y lo que vemos no es esa persona, sino es una proyección nada más, algo así. claro, Entonces fue claro. otro concilio, no recuerdo en este momento qué concilio, que resuelve ese problema, que lo que vimos realmente sí era la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y ahí viene justamente el famoso concilio de Nicea, después que vino el concilio de Constantin, después que vino bueno, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, viene el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso, ya con eso ya es, cierra, porque lo curioso era, bueno, ¿y cómo vino este Jesús? ¿No? Claro, claro. Y es que a María, el concilio de Nicea declara de que María, en el concilio de Éfeso, declara de que María es la madre de Dios. Entonces, Eso, ¿cómo la cristología? ¿Sí? eso recién fue en el Concilio de Éfeso. De Éfeso. Ahí se zancó, ya se Ah, ok. hablaba, ya se estaba hablando, pero cuando en el concilio de Éfeso, y ahí se hace oficial, Se concreta ya. en la, sí, se hace oficial de María la Teótocos, Teótocos significa la madre de Dios, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué significa eso? De que si Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, o ujú, sea, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, si María es madre de Jesús hombre, y Jesús hombre, y Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, entonces si María es madre de Jesús hombre, y las dos naturalezas en Jesús no se puede separar, o sea, es Dios y hombre de verdad, no se puede separar, cosa que sí decían los demás grupos cristianos que fueron declarados herejías. ujú, Entonces, si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, las dos naturalezas no se pueden separar en una sola persona. Entonces, si María es madre de Jesús hombre, en consecuencia, María también es madre de Dios, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, por eso que se declaró, se reconoció oficialmente de que María sí es madre de Dios. ujú, No que María es antes de Dios, sino en el hecho de que Jesús tiene dos naturalezas inseparables.
Mm. verdadero Dios y verdadero hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En consecuencia, si María es madre de Jesús hombre, entonces, y las dos naturalezas no se pueden separar en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces María es madre de Dios. O sea, a la vez, dos veces, ¿no? Sí, Madre de Jesús hombre y madre de Jesús claro, Dios. sí, pero si se Eso habla madre de Jesús hombre, ya se estaría hablando como el Cristo de la fe, no, el Cristo de la historia, de la mejor historia. dicho. Pero como ese Cristo de la historia es también Dios, ¿no? Lo dice la fe cristiana, es verdadero Dios, entonces en consecuencia, María también es madre de Dios. Ah, bueno, bueno, claro, sí, pues. Y justamente ahí es donde que salta el movimiento de raíces hebreas, que entre ellos, por ejemplo, hay dos posturas, ¿no? Que hay cierto movimiento de raíces hebreas que considera, abraza la misma línea, la misma percepción, comparte, ¿no? Y es más, lo enseña, lo predica en base a sus textos mesiánicos, pues, ¿no? Pero El hay asunto, grupos de sí. raíces hebreas que no comparten esa idea, no, 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 no. O sea, No, nosotros, el asunto es que en esos tiempos también celebran los judíos una especie de un sínodo a modo de concilio, una reunión de rabinos, elaboran la famosa, ¿cómo se llama esta? Junto con la Torá hay un libro más de los judíos, ¿cómo se llama? el Talmud, La- el Talmud, elaboran el Talmud, ¿no? Donde ahí no reconocen no reconocen la Biblia alejandrina, ¿no? Que usaban los primeros cristianos, y la Biblia alejandrina tiene los llamados textos deuterocanónicos, donde ujú, ahí también, pues, hay una base para considerar hay la alusión. persona de Jesús, claro, sí. Entonces, solamente reconocen los libros del Antiguo Testamento según la Biblia en hebreo, Ujú, ¿no? No en griego, claro. ¿no? Y entonces, y ahí pues hablan despectivamente de la persona de Jesús, ¿no? Eh, Ahí también ellos tienen una confrontación negativa en el Talmud en relación a la persona de Jesús, que no es el Mesías, que fue un embaucador, etcétera, etcétera. claro, claro. Seguramente habrás leído el libro Los años oscuros de Jesús, ¿no? Eh, No editorial lo he leído, pero sí Colección tengo referencia de qué se trata. Biblioteca Mercaba, Biblioteca Mercaba, Colección Agadot, Los años oscuros de Jesús, un Robert Aarón. Mira, en el capítulo 3 observa lo que dice esta obra. Sin duda dice, en tiempos de Jesús había en Nazaret judíos practicantes y piadosos, y otros que lo eran menos. Tal es el destino de Israel, el que la nación, elegida por Dios para encarnar su voluntad, sea pueblo de sacerdotes al mismo tiempo que pueblo de indiferencias, ¿no? Las proporciones pueden variar. Las dos corrientes coexisten a lo largo de toda la eternidad, no cesando de contrariarse, pero también de estimularse, de alimentarse la una a la otra. José, el jefe de la familia donde ha nacido el niño Jesús, era de los que sirven a Dios con su obediencia o de los que le incitan a manifestarse con su negativa. José era de esos amantes o temerosos de Dios que cumplían de corazón todas las misbot, los mandamientos, todos los mandamientos de la ley, ¿no? Que no faltan a ningún oficio,
o bien era uno de esos fieles por eclipses que no aparecen por la sinagoga más que una vez por año, el día del Gran Perdón, Yom Kippur, ¿no? Justamente ahora que se acerca el día de Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur para los judíos, ¿no? Para huir, invitar por el rabino a volver cada semana, ¿no? Y que esperaran escrupulosamente un año para responder a este reproche. Todo hace pensar que José y María, los padres de Jesús, eran judíos practicantes. El viaje anual que hacían a Jerusalén, la cotización que entregaban al tesoro del templo, como todo creyente debía hacerlo, les muestran vinculados al organismo central de la región judía de entonces. Por el nacimiento de Jesús, María cumple, según el Evangelio de Lucas, el rito de purificación según la ley de Moisés, ¿no? Que las madres judías practicantes observan todavía hasta el día de hoy, hablando de Jesús, bueno, la mamá. De conformidad con las prescripciones del Éxodo, llevan al niño Jesús a Jerusalén para consagrarlo al Señor, de acuerdo al libro del Levítico. Hacen la ofrenda de 2 tórtolas. Nada permite poner en duda su piedad. Podemos imaginar entonces a José practicando las numerosas prescripciones de la ley judía, tanto en su hogar como en la sinagoga del pueblo, sobre la puerta de su casa, de la morada, sin duda, muy modesta, donde se pasó la infancia de Jesús. Él ha colocado una mezuzá, esto es un tubo de metal con un Mm, trozo de pergamino sobre el que está escrito la oración fundamental del judaísmo, que es la profesión de unicidad de Dios, pues, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Que los mandamientos que yo te prescribo hoy sean grabados en tu corazón, tú las inculcarás a tus hijos, las repetirás en tu casa, y cuando viajes a levantarte, al acostarte, los liarás en signos sobre tu mano, eh, te, te servirán, ¿no? De frontal entre tus ojos, etcétera, ¿no? mm, Entonces va explicando esta obra cómo Jesús nació en un ambiente, ¿no? De papá y mamá muy observantes de la ley judía, de la Torá, de la ley judía, bueno, de los preceptos, de las tradiciones y prácticas, ¿no? Nació en ese ambiente. Y bien interesante el libro. Contiene como 200, a ver cuántos, más de 300 páginas. Pero el capítulo 3 habla, pues, ¿no? Sobre Jesús en la sinagoga. Y ahí te explica de manera muy detallada qué es lo que hacía, qué no hacía. Prácticamente como un judío muy piadoso de la actualidad, ¿no? Por esa razón que surge el título, Jesús, un judío ortodoxo de su tiempo, pues, ¿no? Era un practicante celoso, ¿no? Celoso en el sentido de muy devoto, ¿no? A su fe, a su tradición, a Dios. Entonces él va viviendo cada día y justamente cuando vemos los evangelios, la mayor parte va interactuando, ¿no? Con sus compatriotas, con sus hermanos de la fe, ¿no? Encaminándolos y guiándolos a que sigan las enseñanzas, no se aparten, y etcétera, pues, ¿no? O sea, vemos a un mm. Jesús muy devoto en su fe, en su tradición, ¿no? Tal como fueron inculcados por sus padres. Y hay toda una descripción, hermano, que esta obra ayuda a poder comprender al Jesús de la historia, bueno, al Jesús histórico, ¿no? Al Jesús judío de la historia, ¿no? Sí. Pues este libro lo recomiendo, Los cristianos primitivos, el credo de los cristianos primitivos, ¿no? Ahí justamente habla del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, de Éfeso, este libro, ¿no? Que se lo compré a tu amigo Manuel se llama, ¿no? Ay, ay, ay. Claro, Marco. Parece Marco, se lo compré este Sí. libro, ¿no? Entonces, porque yo me había comprado uno, pero estaba picado. Entonces, ya pues, una copia. Y muy bien, la única copia que tenía, me dijo. Entonces, claro, tomando en cuenta, ese libro está resaltando
aspectos iniciales que realmente los evangelios, sobre todo, o sea, los evangelios primero partieron los primeros relatos de Jesús partió tomando en cuenta Ujú. la la pasión de Jesús, ¿no? Ya luego, con el paso del tiempo, fue agregándose a los evangelios relatos del nacimiento de Jesús, este, de, as- de los milagros, pero inicialmente el evangelio que se predicaba Ya. en las primeras comunidades cristianas estaba enfocado a la, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después, con el paso del tiempo, fueron agregándose a los evangelios relatos como de su nacimiento, puesto que es muy poco los evangelios nos hablan acerca del, acerca de la infancia de Jesús, pero sí, luego fueron agregados los relatos que los primeros cristianos recordaban acerca de sus enseñanzas y de sus milagros. Por Ujú. eso que el evangelista Juan, terminando su evangelio, dice, y muchas cosas más hizo Jesús, que si se pusiera por escrito todo en detalle, no habría libros suficientes No para cabería el ponernos mundo, por ¿no? escrito. ¿Ah? El mundo no cabería, dice, ¿no? De todos sus Sí, escritos. sí, claro. Y ya, yo te lo estoy parafraseando. No, sí. Entonces, y de esa curiosidad de la infancia de Jesús, surgieron justamente los llamados evangelios apócrifos. Uno de ellos que Jesús cuando era niño, jugando con sus amigos, Ah, el Evangelio de la infancia, ¿no? de la infancia de Jesús, que Jesús estando con sus amigos y que cogió un barro, lo mordió en forma de paloma, le dio un soplo y tomó vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Por qué la iglesia habla ahora, por ejemplo, y todo eso sale de ya por curiosidad, sale de los primeros cristianos que querían saber más, pero ya estamos hablando siglo sexto ya. Ya había pasado el tiempo en el cual los primeros evangelios ya habían sido formados y comúnmente aceptados, pero estrictamente los evangelios hablan sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese era el punto central. Por eso que San Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, inútil sería nuestra fe, ¿no? O sea, lo central es la muerte y resurrección de Jesús, lo central de los evangelios. Ya luego, ya todo vino en cuanto a algunas cosas que quizás un Jesús que nació en Belén, que hizo sus primeros años en Nazaret, que al cumplir sus 12 años fue con sus padres a Jerusalén y que él habla en el templo, se había perdido, y eso fue agregado después, ¿no? Entonces, pero otras cosas más, por curiosidad que tenían los primeros cristianos, ya en el siglo sexto ya surgen los llamados evangelios apócrifos, ¿no? Y mencionan justamente los nombres de los abuelos de Jesús, Ana y Joaquín, que no lo Ujú, mencionan los evangelios, pero sí los llamados evangelios apócrifos, ¿no? ujú. Y también evangelios apócrifos mezclados con las enseñanzas que por influencia de la filosofía, ¿no? Acerca de Jesús, los llamados evangelios este, de origen gnóstico, el gnosticismo fue una corriente también de origen filosófico, pero que querían justamente respaldar su creencia gnóstica acerca de Jesús, elaborando sus propios evangelios. Un Jesús que no tenía todavía conocimiento
en cuanto a su propia identidad, ¿no? De ahí surge el famoso Evangelio de Judas, ¿no? Y que lo recoge el mismo un escritor llamado Kazansky, creo que armenio, ruso, o griego, ortodoxo, creo, recoge justamente el Evangelio de Judas y de ahí hace la película La última tentación de Jesús, ¿no? Que un Cristo que no tenía todavía identidad, o sea, no había tomado conciencia de su propia identidad, de que realmente es, es Dios y hombre, ¿no? Que Ujú. poco a poco, con el paso del tiempo, fue asumiendo su propia misión, ¿no? Y que ese Jesús que murió en la cruz, no murió en la cruz, ¿no? Sino que sobrevivió y se fue a Ah, vivir con su familia, ¿no? Bueno, el Cristo de la fe es el que nos presenta de que Jesús, sí murió en la cruz y resucitó, pero exacto. Kazasaki no lo pone justamente ese cuestionamiento, ¿no? ¿A quién creemos? ¿El Cristo de la historia o el Cristo de la fe? ¿A quién creemos? Pero Mm, realmente los cristianos creemos el Cristo que la iglesia nos presenta. ¿Por qué? Porque reconocemos la autoridad de la iglesia en cuanto a que ha investigado, ha reflexionado, se ha hecho los concilios, los primeros concilios de iglesia, en relación a la persona de Jesús, luego en relación al Espíritu Santo y luego María. Realmente todos estos concilios, o sea, si se habla del Hijo, todo esto tiene un trasfondo antropológico, ¿no? O sea, un trasfondo de qué es el hombre, qué es el hombre. Ya te dije ya, si el hombre concebía hasta no hace poco de que su alma es la cárcel del alma, en un sentido negativo, ¿no? Que tenía justo esto que tenía también peso en la concepción, en la concepción del Cristo de la fe. Hemos hablado de Arrio, hemos hablado de Arrio, de los docetistas, ¿no? Que este Jesús, ¿no? Dios, este Jesús divino, realmente no podía haberse encarnado, que solamente fue una apariencia, un fantasma, nada más, ¿no? Una especie de fantasma. Entonces, porque el cuerpo es malo. Entonces, todo eso cae peso en el concepto del cristianismo acerca de quién es el hombre, Mira, ¿no? bueno, Entonces, sí, sí, de hecho hay muchos temas que tratar, que ahondar y veo que nos vamos a tomar una siguiente sesión. Me parece que el siguiente domingo estaría bien, creo que en la misma hora, porque aquí en esta sesión ya nos queda un minuto. Llamemos pues el tema segunda parte, ya como para que sí, pueda pero ser más sí, pero estos son temas tan profundos, claro. como le digo, este es uno de los libros que toca ese tema. Yo, no te prometo si lo leo, no te prometo si lo leo, Ajá. el tiempo me apremia, No, sí, de hecho yo también entonces, voy a estar averiguando sobre el tema como ya. para poder encajar quizás datos, informaciones, ¿no? Sí, está Nestodio, otro obispo, sacerdote creo que era, que también tenía su propuesta acerca de quién era la persona de Jesús. Este, Todas estas controversias justamente que fueron desarrollados y tratados en los primeros concilios, sobre todo en los primeros cuatro concilios de la Iglesia, el ecuménico. De ahí, con la Exacto, Walter. concepción de quién es la persona de Jesús, ¿no? Tomando en cuenta quién era Jesús, de ahí viene el desarrollo de que por qué los católicos, llamémonos griegos o llamémonos romanos, Ujú. consideramos que María es la madre de Dios. Ajá. Sí, buen desarrollo, Walter. Qué bien. Y bueno,